Buenos días, querida comunidad cristiana. Mi nombre es Ana Cisterna, soy parte del equipo sacerdotal y es un privilegio poder estar aquí para compartir la palabra. Gracias a Dios y gracias a mis pastores que me han permitido poder estar al frente de cada uno de ustedes. La palabra que tengo para el día de hoy se llama Cuando Dios habla. Hay momentos que Dios nos habla. Dios nos habla desde los tiempos antiguos y hoy también nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. En Romanos 10:17 la palabra dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que sepamos la palabra, porque va a haber momentos que Dios te va a hablar, querida comunidad, te va a decir un versículo. Y si no sabes, no la sabes interpretar, ¿cómo Dios te va a poder hablar? Es por eso que me gustaría que vayamos a Josué, capítulo 1, del 1 al 10. Y vamos a compartir la palabra. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados, que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Les invito a que cierren sus ojos. Ahí donde usted está, agarre la mano de la persona que está a su lado, su esposo, su hijo, su hija, su hermano, su tío. Y vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, queremos poner esta palabra en tus manos. Señor, sabemos que tú desde los tiempos antiguos vienes hablando y hoy estás hablando a tu iglesia. Y es el tiempo de como iglesia tuya, Señor, despertemos a eso, que hoy afinemos el oído y podamos escuchar claramente lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que vengas en este momento. Hoy yo menguo para que tú crezcas y úsame como un instrumento de bendición para cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento y que me están viendo a través de esta plataforma. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quizás usted se pregunte, ¿y qué debo hacer para escucharlo a Dios? He aquí 4 pasos que necesitas dar con firmeza si quieres aprender a escuchar la voz de Dios y tener esa vida que te dará grandes satisfacciones. Estos fueron los pasos que Dios le dio a Josué que diera cuando iba a poseer la tierra prometida y que son muy importantes aplicarlos a nuestra vida el día de hoy. Primero, escuchar la voz de Dios. ¿Qué implica escuchar la voz de Dios? Josué 1:1 que leíamos hace un momento dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Estamos viendo que el Señor habló. Cuando Dios habla, querida comunidad, cosas sobrenaturales suceden. Cuando Dios habla, los enfermos son sanados. Cuando Dios habla, los muertos resucitan, los sordos oyen, los mudos hablan, las tormentas se calman, los demonios huyen. Pero para ver esos milagros de Dios, debemos tener una comunión genuina con el Dios Altísimo, con nuestro Padre. Hay que tener un oído afinado a la voz de Dios, lo que Dios quiere, porque Dios se comunica a través. Usted quizá diga, no, a mí Dios no me habla. Sí nos habla en todo momento y Dios sigue hablando cada día. Sí, Él te escucha, Él está atento a ti.
Hay momentos en que Dios también trabaja en silencio. Y hay momentos donde Dios te va a decir no a lo que tú quizás quieras oír. Porque Dios no te dice quizás lo que quieras oír, sino lo que necesitas oír para crecer. La fe viene si aprendemos a escuchar a Dios. Como les decía hace un momento, Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero no oír las voces externas, sino aprender a oír la voz de Dios. Es importante. Moisés no escuchó a Dios, lo vimos en Números 20, del 8 al 11. Dios le dio una instrucción específica, pero Moisés no la obedeció. Él hizo lo que él pensaba. Sí, Moisés tenía que hablar a la roca, mas él golpeó la roca con su vara. Es por eso, hermanos queridos, querida comunidad, que tenemos que tener el oído afinado. ¿Afinado a qué? A la voz de Dios. Y yo le invito ahí que usted está en este momento, tóquese su oreja, sí, porque el oído es la parte interna, pero tóquese su oreja en este momento y va a hablar y va a repetir conmigo la siguiente oración. Hoy yo hablo a mi oído y lo abro a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo y a todo aquello, Señor, que vino a contaminarme, que vino a detenerme, que vino a sacarme de la voz de Dios, hoy se quebranta por el poder de la sangre del Cordero. Todo veneno, toda serpiente, todo nido de chismes que viene a apagar mi fe se quiebra. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy lo creemos. Y hoy, querida comunidad, es el tiempo que usted vea esos cambios. Y usted me puede decir, ¿y cómo podemos identificar que Dios me está hablando? Que me está hablando a mí directamente. Usted puede ver esos cambios cuando su vida comienza a ser transformada, cuando su vida está cambiando, ¿sí? Cuando cosas sobrenaturales suceden, cuando usted está viviendo una vida de santidad, cuando usted comienza a obedecer a las autoridades, aun cuando no nos guste. Aprender a bendecirlos. Qué importante es. Recientemente tuvimos elecciones en nuestro país y quizás el candidato que ganó no fue el candidato de su elección, no fue el que usted quizás votó, o quizás ninguno de los dos eran sus candidatos, pero Dios permitió que el presidente de nuestro país, que hoy se llama Guillermo Lasso, sea el presidente del Ecuador. Y si Dios los permitió, nosotros no somos quienes. Nosotros somos los llamados a orar y a bendecirlo, a clamar, a interceder por él y por todo su gabinete. Que Dios lo guíe y lo ponga personas, asesores que sean sabios, porque necesitamos esa sabiduría que viene de parte de Dios. Necesitamos estar conectados con la visión que Dios ha dado, porque cuando usted se conecta con la voz de Dios, usted comienza a compartir el evangelio y lo comienza a compartir con poder. Y eso es lo que Dios le está llamando en esta mañana. Usted comienza a ganar la carrera de victoria y usted no va a parar. Sin importar las circunstancias, usted va a empezar a ver la gloria de Dios. Va a empezar a ver la gloria de Dios en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de su esposa, de su esposo, en su familia, en su contorno, en su barrio, en su comunidad, en el colegio, en el trabajo. Pero para eso necesita tener el oído afinado, estar listo, dispuesto y atento a lo que Dios quiere hablar, porque Dios siempre habla a través de su palabra, ¿sí? Y es importante saberla, estar atento a lo que Dios quiere decirnos. Amén. Porque sus palabras, dice, son vida y espíritu. Da vida donde hay muerte, donde hay tristeza, da gozo, y donde hay pobreza, produce riqueza y abundancia. Es por eso importante escuchar la voz de Dios. Vamos al segundo punto, soltar el pasado. Si usted quiere escuchar a Dios y que Dios le hable, necesita soltar el pasado. En el versículo 2 de Josué 1 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra prometida que les doy. Moisés representa el pasado. Debemos ser libres de la maldición para disfrutar la bendición, dice Proverbios 26:2. Cualquiera puede ser víctima de la maldición al ignorar lo que Dios tiene para su vida. Por eso debemos enterrar nuestro pasado y dejar atrás todo lo viejo. Es el tiempo de como iglesia soltemos el pasado.
Muchas veces somos cristianos de 5, 10, un año, no sé el tiempo que usted tenga, que haya conocido a Jesús. Pero quizás usted todavía tiene esa maleta atrás, tiene esa carga. Y esa carga no le permite avanzar, no le permite escuchar a Dios cuando Dios está hablando, cuando Dios está queriendo que usted siga sus mandatos, que usted siga sus instrucciones para dejar Él ser el Señor de su vida. Jesús le dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pregunto, ¿somos aptos para el reino de Dios o estamos mirando atrás? Si estamos mirando atrás y no hemos soltado el pasado, usted no es apto para el reino de Dios. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a mirar hacia adelante, a mirar lo que Él tiene para nosotros, pero es importante escucharlo a Él. En Lucas 17:32 tenemos el ejemplo de la esposa de Lot. Si nos acordamos de ese ejemplo de la mujer de Lot, ella miró hacia atrás. Ella le habían dado una advertencia que no mira hacia atrás, pero ella miró hacia atrás. Y muchas veces así somos nosotros. Miramos, no, pero yo estaba así mejor antes o estaba en esta situación mejor y seguimos mirando atrás, mirando atrás, mirando atrás. No, tenemos que soltar el pasado. ¿Por qué ella volvió la vista atrás? Puede ser por curiosidad, por falta de fe muchas veces, o tal vez porque añoraba lo que dejaba en aquella ciudad. Sea cual sea la razón, la desobediencia la pagó con su vida. Muchas veces somos desobedientes y necesitamos entender que debemos aprender a obedecer. Murió el mismo día que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Con razón Jesús dijo, acuérdense de la esposa de Lot. Para los cristianos de hoy en día también es vital no mirar atrás. Jesús destacó esta idea cuando cierto hombre le preguntó si antes de hacerse discípulo podía ir a despedirse de su familia. La respuesta de nuestro Señor fue, nadie que ha puesto mano en el arado y mira las cosas que dejó atrás es muy apto para el reino de Dios. Y quizás esta palabra sea dura. Y le digamos, pero wow, el Señor es duro. No, el Señor necesita que lo aprendamos a escuchar a Él, solamente a Él, a obedecer a Él. ¿Sí? Él sabía que su petición no era más que una excusa para eludir su responsabilidad. La petición de este hombre era nada más que una excusa. Él no quería seguir a Jesús y solamente estaba poniendo una excusa. Por eso nuestro Señor le dijo, ninguno que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás es apto para entrar al reino de Dios. Es por eso que es de suma importancia fijar la atención no en el pasado, sino que nos concentremos en lo que está adelante. La Biblia dice, en cuanto tus ojos directamente adelante deben mirar, si tus propios ojos radiantes deben mirar con fijeza directamente enfrente de ti. Proverbios 4:25. ¿Qué estamos mirando? ¿Nuestro entorno? ¿Estamos mirando hacia atrás o estamos mirando y escuchando lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy? Porque Dios habla. Hay una razón muy poderosa para que los cristianos no miremos hacia las cosas que dejamos atrás. Si miramos atrás, las frustraciones, fracasos, pérdidas y quejas vienen a nuestra vida. ¿Usted quiere ser una estatua de sal como la esposa de Lot? ¿O quiere tener una vida llena de grandes satisfacciones? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. En Isaías 43:18-19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quizás usted tuvo una pérdida. Estos 2 años últimos, año y medio que hemos venido pasando desde la pandemia, han sido un año y medio muy fuerte. Un año donde quizás usted perdió algún familiar, quizás usted un ser querido por la pandemia o quizás por múltiples otras razones. Y ha sido un año en que hemos vivido momentos de silencio, donde Dios ha dicho, no es como tú quieres, no es como tú deseas, sino es como mi perfecta voluntad yo quiero. Y se hace su voluntad. Hace una semana, el sábado anterior, para ser preciso, tuvimos una pérdida como familia. Y una pérdida que hasta el último minuto
Inclusive una vez ya fallecía la persona, se estuvo orando por un milagro. Pero Dios dijo no. Y cuando Dios dice no, debemos decir gracias. Aunque no entendamos, pero decirle gracias, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y decirle, Señor, miro hacia adelante, miro lo que tienes por delante, porque tú tienes un propósito. Entender que debemos enterrar nuestro pasado, no vivir más del ayer y prepararnos a caminar con lo que Dios quiere darnos ahora. Amén. Es importante eso. Tercer punto, levántate y avanza. Pero usted quizás me diga, Anita, pero levántate y avanza. Pero ¿cómo me levanto si ya no está mi esposo? ¿Cómo me levanto si ya no está mi esposa? O como hijo, ¿cómo me levanto si ya no está mi papá, ya no está mi mamá? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo funciona eso? En el versículo 3 al 5 de Josué mismo 1 dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quieras que ponga los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Dios le dijo a Josué, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Levántate, no te quedes postrado donde estás. Lo que pises se te dará, pero para eso hay que avanzar. Y yo puedo decirles con autoridad que hay que levantarse. Como les decía hace un momento, el sábado anterior enterramos a mi cuñada, la hermana de mi esposo, una mujer de 48 años. Sucumbió ante esta terrible enfermedad que es el cáncer, no la pandemia. Y fue difícil. Hoy estamos aquí. Hace 2 semanas Dios me dio esta palabra. Cuando Dios habla, la compartía con mi pastor. Y mi pastor me decía, compártela. Y estoy aquí parada frente a ustedes, compartiéndolo. Porque es importante avanzar, levantarme y avanzar. Porque sé que Dios tiene un propósito y necesito cumplir ese propósito. Porque no sé si usted, mi querido amigo, amiga que está ahí, usted ya cumplió el propósito que Dios le ha dado. Pues yo le digo, yo no lo he cumplido. Tengo 23 años caminando al lado del Señor y siento que no lo he cumplido, que necesito hacer más, que no he hecho nada, que necesito levantarme y avanzar hacia lo que Dios tiene, hacia esa tierra prometida. Y esa tierra prometida son sus hijos, sus hijas, sus generaciones, el legado que usted está dejando. Pregunto, ¿cuál es su legado? ¿Qué usted está dejando a sus hijos? ¿Qué usted está dejando a sus nietos, nietas? Siempre le digo a mis hijos que a mí me gustaría mucho que mis generaciones me recordaran, no como Ana Cisterna, ingeniera comercial, el éxito. Para mí eso no es nada. Me recordaran como esa mujer de Dios que predicó a tiempo y fuera de tiempo y que hasta el último día de su vida compartió la palabra. Eso anhelo. Yo le pedí al Señor que no me permita que yo me desvíe, que siempre camine mirando hacia adelante, que pueda siempre a través de cualquier tormenta que venga y viene la calma, poderme levantar y avanzar. Y esa misma palabra es la que Dios te dice, levántate. Es una palabra dicha con autoridad. Es una palabra que no pide permiso, no dice, ¿quieres levantarte? El Señor te dice, comunidad, levántate. Amigo que estás ahí, levántate, avanza. Dios necesita de ti, porque usted nació con un propósito, usted nació con un llamado. Y si no lo está cumpliendo, diga, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Es por eso que es importante que usted tenga cuidado a quien está escuchando. Cuidado con quién te estás alimentando. Cuidado qué amistades te están rodeando. Cuidado porque el oído es para escuchar, pero escuchar la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 18:9, el que tenga oídos que oiga. ¿Pero oír qué cosa? Las noticias, las redes sociales,
el entorno. ¿Qué está escuchando usted, querido amigo, querida amiga, querida comunidad? ¿Qué estamos escuchando? Hace unos días, la Corte Constitucional aprobó, despenalizó el aborto, supuestamente, entre comillas, para las niñas o mujeres que han sido violadas. Pero ese es el principio. Iglesia, despierta. Es el tiempo de despertar. Porque la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos tú y yo. Nosotros somos ese cuerpo que necesitamos levantarnos, que necesitamos avanzar, que necesitamos escuchar a Dios, que necesitamos escuchar su voz. Es importante que tú escuches la palabra de Dios, lo que el cielo quiere decirte, no lo que la gente diga. En el reino de Dios, no toda asociación es buena. Lo que escuchas, eso es lo que va a dar fruto. Si usted escucha la palabra de Dios, usted va a crecer, su fe va a crecer, usted se va a agarrar de las promesas y va a crecer. Pero si usted escucha a la gente que va en contra de la palabra de Dios, entonces esa fe que usted tenía, esa poca fe quizás que tenía, se la van a quitar. Es lo que está pasando ahora, actualmente. Si escuchamos, no, pero las mujeres violadas tienen derechos. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Solo pongámoslo a la luz de la palabra. El único dador de la vida se llama Dios, no los hombres, no usted ni yo, querida comunidad. Es por eso que es el tiempo de aprender a escuchar, porque Dios habla. Levántate y avanza. Cuarto punto, aférrate a la promesa y sé valiente. Repita conmigo, aférrese a la promesa y sea valiente. ¿Y qué significa aferrarse a la promesa y ser valiente? Lo vimos en el versículo 6 al 9. Sé fuerte y sé valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y otra vez dice la palabra, sé fuerte y muy valiente. El Señor otra vez le repite a Josué, ten cuidado, escuchen esta palabra, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, querida comunidad, no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, solo entonces, te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Otra vez dice el Señor, mi mandato, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, porque dice, donde quiera que vayas, el Señor tu Dios estará contigo. Yo no sé cuál es tu situación en este momento, qué circunstancia, qué tormenta estés atravesando, pero el Señor te dice, aférrate a mi promesa y sé valiente. Dios te ha dado y te dará promesas. Y esas promesas están en su palabra. Aférrate de ellas, porque cada una de las promesas de Dios son reales, se cumplen. Puedo decirlo con autoridad. Dios ha cumplido cada una de las promesas que me ha dado en mi vida, en mi casa, en mi familia, y sé que tiene muchas más. Pero es necesario que me aferre a ella y que sea valiente. Y les animo a aferrarse a las promesas. Sé valiente. ¿Qué nos pide Dios? Pregunto, ¿qué nos pide Dios? Él solo pide que tengamos mucho valor y que tengamos firmeza para obedecer toda la ley que Él nos da. No te apartes de ella, dice, para nada. No dice un ratito, un momento, hoy sí, mañana no. Dice para nada. Solo así tendrás éxito. No sé qué está o en estos momentos, quizás quiere emprender un negocio, quizás está en su trabajo, quizás está clamando por algo y usted quiere tener éxito.
pero necesita aferrarse a la voz de Dios, a sus promesas, escucharlo a Él. Recuerda, mira siempre hacia adelante. No te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Adelante, escuchando a Dios. Meditar en su palabra día y noche. Cumple cuidado con ello, con lo que está escrito. Entonces así prosperarás y tendrás éxito. Es importante, querida comunidad, aférrese a cada una de las promesas y sea valiente. Levantémonos, avancemos. Me gustaría que vayamos para terminar a 1 Samuel 3, del 1 al 10. A mí me encanta este versículo. 1 Samuel 3, del 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. El 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuando Dios habló con Samuel la primera vez, no entendía Samuel. Fueron 3 veces que llamó Jehová, porque Samuel no le había sido revelada la voz de Jehová, no escuchaba su voz, pensaba que era el sacerdote Elí el que le llamaba, iba corriendo donde Elí a decirle, Elí, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? No entendía que era Dios, nuestro Señor, el Dios de los ejércitos, el que le estaba llamando. Es ahí cuando Elí entiende y le dice, acuéstate, y solamente cuando te vuelva a llamar, responde, habla que tu siervo escucha. Samuel tenía un corazón puro, pero Dios necesitaba probarlo. Y es por eso que lo llamaba. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces Dios nos da tareas para poner a prueba nuestra fidelidad. Y algunas pruebas parecen ser difíciles, porque el Señor le reveló a Samuel lo que iba a pasar con el sacerdote Elí y con sus hijos por haber desobedecido. Y quien tenía la tarea de decirlo era Samuel. Dios estaba probándolo. Y tal como sucedió con Samuel, quizás Dios nos pida hoy que digamos la verdad a alguien, a una persona. Quizás esa persona no lo quiere escuchar, lo que usted tiene que hablar. Pero usted tiene que demostrar que ama a Dios más que a todo. Necesita obedecer justamente lo que Dios habla a su corazón. Cuanto usted más rápido obedezca, mejor será el resultado. Es importante escuchar la voz de Dios. Algo que pasaba con Samuel, el profeta, que cuando él oraba, Dios siempre lo escuchaba. No sé, amigo o amiga que está ahí conectado, querida comunidad, ¿Dios lo escucha? ¿O no estamos escuchando la voz de Dios? Estamos escuchando todo, menos lo que Dios quiere hablarnos. Es importante que cuando el Señor diga tu nombre y te llame, tú digas, habla Señor, tu sierva te escucha. Cierre sus ojos en este momento y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor,
que Él sea revelándonos su voz. Si usted quizás no lo ha conocido, usted no ha sentido la voz de Dios revelada a su vida, pues este es el momento. Agarre la mano de la persona que está a su lado. Si están como familia, tómense juntos y hagan la siguiente oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí, Señor. Y tú hablas a nosotros. Pero para esto necesitamos tener nuestro oído afinado a tu voz, Señor. No a las voces externas, no a lo que el mundo diga, no a que el entorno diga, aún a lo que nuestra propia familia diga, sino escuchándote a ti, Señor. Escuchando lo que tú quieres hablar. Hablarnos a través de tu palabra, Señor. Que cuando tú nos llames podamos decir, heme aquí, Señor. Tu siervo está aquí. Escucha. Y eso significa que vamos a hacer tu voluntad, que vamos a obedecerte en todo momento, no cuando me plazca, sino siempre, Señor. Perdóname, Señor, cuando he cerrado mis oídos a tu voz. Perdóname cuando tú me has estado hablando, hija, hijo, no es por ahí, es por acá. Y hemos hecho nuestra voluntad y nos hemos dado de golpes porque hemos querido hacer lo que nosotros pensamos, Señor. Y sabemos que tus pensamientos, Señor, tus deseos, tus sueños son mejores para nosotros, Señor, como dice Jeremías. Hoy, Padre, revélate a nosotros, háblanos. Señor, como familia estamos aquí, rendidos ante ti para decirte, heme aquí. Esta familia te escucha, esta familia va a servirte. Tu sierva, tu siervo, escuchamos y prometemos, Señor, en esta mañana hacer tu voluntad. Aun cuando el mundo diga que no está correcto, nosotros sabemos que lo correcto es escucharte a ti y hacer tu voluntad. Solamente así seremos eficaces y conquistaremos y tomaremos esa tierra prometida, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, querida comunidad. Dios me los bendiga.